Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a la cuarta unidad, última entrega en video de la materia metodología para la enseñanza matemática. En esta materia vamos a contestar las siguientes interrogantes correspondientes a la unidad, que básicamente empezamos con la primera y dice así: ¿cuál es su consideración con respecto a la evaluación en general, tanto formativa como sumativa? Bueno, en lo personal mi consideración consiste en que la evaluación tanto formativa como sumativa dan parámetros de vital importancia con el objetivo de brindar una información sobre los aspectos de manera específica, las cuales el alumno o la persona estudiante puede contar sobre la evolución de su propio aprendizaje. La evaluación formativa consiste más que nada en formar, su nombre lo dice, formar, establecer parámetros, formas que permitan moldear en la persona estudiante aquellos conceptos matemáticos vagos que pueden perfeccionarse o cimentarse de manera más sólida. Sin embargo, el problema aquí radica no tanto en la evaluación formativa, sino en la sumativa, ya que la sumativa, por ser un número, no determina, digamos, de manera paralela a la formativa en materia de formar, sino lo que ofrece es una etiqueta. Una etiqueta que consiste en que si la persona salió mal en la nota del examen, es un fracasado. Honestamente hablando, así suena muy despiadado, pero es la verdad. La evaluación sumativa, no estoy diciendo que sea mala del todo, pero el funcionamiento que se le ha dado en los últimos años favorece al etiquetamiento, es decir, a calificar a una persona o darle un estigma, un estereotipo a un estudiante de malo o mediocre o muy bueno o regular, solo por una nota. Y eso es lo que realiza la evaluación sumativa. Pero tanto el uno como el otro tienen que funcionar de forma paralela, dinámicos, que los dos funcionen en un solo confín: formar al alumno, darle herramientas, estructurarlo en el aprendizaje, ayudarlo a alcanzar ese aprendizaje significativo en pro del beneficio del estudiante, del proceso y del sistema educativo mismo, y del dinamismo de la educación en plan didácticamente hablando. Entonces aquí nosotros tenemos ahora la segunda pregunta. ¿Considera que ha cambiado su opinión sobre el tema de educación inclusiva, los principios del diseño universal de aprendizaje? Pues cambiado no, porque yo siempre más bien he considerado y me siento, decirlo así, abanderado de que la inclusión debe ser un asunto cotidiano, o sea, un manejo de todos los días. La inclusión debe ser uno de los pilares dentro de una sociedad que se dice ser democrática como la costarricense. Pero ahora, con el conocimiento de los principios de diseño universal de aprendizaje, esta estrategia ofrece un dinamismo de gran alianza con el propósito de trabajar en forma conjunta la labor del docente, el parámetro que poseen los estudiantes sobre una diversa materia o diversos contenidos, con el fin de ampliarlos mejor o con el fin de hacer mejores materiales con esos contenidos, y para luego con el fin de ser creativos o con el objetivo de ser mucho más con el objetivo de ser mucho mejor profesionales en un futuro en esa carrera, ya que la inclusión es uno de los pilares. Se requiere proceso de aprendizaje continuo, no solo de parte de los estudiantes, sino que también de parte de nosotros los docentes. Tener que aprender continuamente qué es los diseños universales de aprendizaje, qué es el diseño universal, qué principios son. Toda esa inclusión, toda esa materia inclusiva es algo nuevo y novedoso, aunque muchos años se ha hablado. Para Costa Rica todavía, que está en pañales en este tema, es menester que el Ministerio de Educación amplíe más esos conceptos. Y después aquí, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje o cuál ha sido el mayor aprendizaje que se ha adquirido en las actividades implementadas en la asignatura? Sin lugar a dudas, definitivamente para mí el mayor aprendizaje fue la realización de la clase virtual. Sin lugar a dudas, sin precepto alguno, el mayor aprendizaje ha sido la realización de la clase virtual, preparación de la clase, preparación del material, estructura del contenido, eliminación de diapositivas, creación de otras diapositivas, estructurar el aprendizaje en materia cognitiva, estructurar el aprendizaje en materia apoteósica, que los alumnos me puedan entender, que los compañeros me hayan podido entender. Eso es algo totalmente
¿cómo se llama? Un aprendizaje, el manejo de la herramienta Teams, ya que fue la primera vez. En otras herramientas lo he hecho, pero en Teams es la primera vez. Debo reconocer que honestamente, ha sido el mayor aprendizaje de mi vida. Sin contar, desde luego, la creación de un plan de unidad, la creación de un plan de elección, que ya esos estudios ya los teníamos, digamos, ya tenía esos conocimientos previos, pero la mini práctica para mí fue, en lugar a dudas, el mejor aprendizaje que tuve en asignatura. Y por la otra parte, ¿verdad? ¿Qué se le podría cambiar al desarrollo de esa asignatura? Honestamente, en lo personal, nada. Honestamente, para mí, en lo personal, o sea, ya la asignatura debería estar así. Es decir, sencillamente de esa forma. O sea, no le cambiaría nada, honestamente. Así como está totalmente estratégica, así como está totalmente ponderada, así como está totalmente cronometrada, así, o cronológicamente administrada, actividad por actividad, fecha por fecha, las actividades, el contenido de las actividades en sí, que son plan de unidad, plan de elección, mini práctica, informe de labores, informe de lecciones, creación de la prueba escrita, todo eso es de vital importancia y es un aprendizaje que se requiere siempre en este tipo de materias. Incluso esta materia es mucho más dinámica de forma virtual que de forma presencial, porque la forma presencial requería muchos permisos para realizarse. Y para ser sincero, honestamente eran permisos tediosos porque uno iba a un colegio, observaba lecciones y de milagro le daban el permiso. Yo viví eso más de una vez, de milagro. Con esta metodología usted se brinca o se ahorra muchos malestares. Aunque por otra parte la práctica en el aula es totalmente vital y estoy totalmente de acuerdo, esta materia virtualmente, así como está ofrecida de manera cuatrimestral como parámetro de matrícula por parte de la Universidad Estatal a Distancia, es preciso y necesario tenerlo desde un punto de vista más estratégico para futuros estudiantes que quieran cursar la carrera de enseñanza de la matemática y de esta metodología con mucha más razón. O sea, todas las actividades están bien hechas, todas las actividades están totalmente bien realizadas, por lo tanto, ahí no le cambio nada, la dejo tal como está. Y de paso agradecerle en primer lugar, en primera instancia, a Dios por darme la sabiduría para hacer esta materia, por hacer las actividades de esta materia, a la Universidad Estatal a Distancia por darnos la facilidad de ese tipo de labores y de apoyos a las actividades, a la profesora Gloriana por su apoyo incondicional y por su guía a lo largo del proceso, y a los compañeros con los que compartí la asignatura por tenerme paciencia en la práctica durante la mini práctica hace 15 días. Esto ha sido todo por parte de la entrega de los 4 videos para la materia Metodología para la Enseñanza Matemática. Fue un placer haber compartido con ustedes. Buenas noches.